Hola, bienvenidos a Ecos del Pasado, el canal donde la historia cobra vida a través de las voces de quienes la vivieron. Soy Jorge, y cada semana te traigo las biografías más fascinantes de personajes que cambiaron el mundo. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y si este contenido te gusta, déjame un like, eso me ayuda muchísimo. También me encantaría saber, ¿desde qué país nos estás escuchando? Déjamelo en los comentarios, me hace muy feliz saber que nuestras historias llegan a tantos lugares. Y ahora sí, prepárate, porque la historia de hoy es perturbadora. Transilvania, año 1462. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre que había derrotado al imperio bizantino y aterrorizado a toda Europa, avanzaba con su ejército de 150.000 hombres hacia Valaquia. Mehmed era invencible. Había conquistado más de 20 ciudades. Nunca había conocido el miedo. Hasta ese día, sus exploradores regresaron al campamento con los rostros pálidos, incapaces de hablar. Algunos vomitaban. Otros temblaban. Los más veteranos, hombres que habían visto 100 batallas, lloraban como niños. El sultán cabalgó hacia adelante para ver qué había aterrorizado a sus soldados. Y entonces lo vio. Un bosque. Pero no de árboles. Un bosque de estacas. Miles de estacas. Decenas de miles. Cada una atravesando un cuerpo humano desde la base hasta salir por la boca o los hombros. Hombres, mujeres, niños. Algunos todavía se movían, llevaban días muriendo lentamente bajo el sol. El olor era insoportable. Los buitres cubrían el cielo. La tierra estaba negra de sangre seca. 20.000 personas. Empaladas. Formando un camino de horror que se extendía por kilómetros. En el centro, en la estaca más alta, estaba el cuerpo del embajador otomano. Vestido con sus mejores ropas. Coronado con su turbante de oro. Mehmed II, el hombre que había conquistado medio mundo, dio media vuelta. Su ejército huyó. Y el responsable de aquella pesadilla observaba desde las colinas. Un hombre delgado, de mirada fría, con un bigote negro que caía sobre su boca. Su nombre era Vlad Dracula. Vlad Epe. Vlad, el empalador. Y esta es su historia real. Una historia más aterradora que cualquier leyenda de vampiros. Nacimiento en tiempos oscuros. Para entender al monstruo, primero debemos conocer al niño. Vlad nació en el invierno de 1431, en la ciudad de Sigioara, en el corazón de Transilvania. Su padre era Vlad II, un príncipe guerrero que acababa de ser admitido en la Orden del Dragón, una hermandad militar creada para defender la cristiandad contra el Imperio Otomano. Por eso lo llamaban Vlad Dracul, Vlad el Dragón. Y su hijo sería conocido como Vlad Dracula, el hijo del dragón. Pero Dracula en rumano también significa diablo. Y con el tiempo, ese nombre adquiriría un significado mucho más oscuro. La infancia de Vlad transcurrió en un mundo de guerra constante. Valaquia, su tierra, era un pequeño principado atrapado entre dos imperios gigantescos, el reino de Hungría al norte y el imperio otomano al sur. Cada uno quería controlarla. Cada uno instalaba y derrocaba príncipes como si fueran piezas de ajedrez. Su padre logró el trono de Valaquia en 1436, cuando Vlad tenía apenas 5 años. La familia se mudó a Trgovite, la capital. Vivían en un palacio, sí, pero un palacio rodeado de enemigos. Conspiraciones. Traiciones. Asesinatos. Vlad aprendió desde niño que el poder era frágil. Que la confianza era peligrosa. Que la crueldad no era una opción, era una necesidad. Pero su verdadera educación estaba por comenzar. En 1442, cuando Vlad tenía 11 años, su padre hizo un pacto terrible con el sultán otomano Murad II. Para garantizar la paz, entregaría algo a cambio. A sus hijos. Vlad y su hermano menor, Radu,
fueron enviados como rehenes a la corte otomana en Adrianópolis. Serían garantías vivientes de que Vlad Dracul no traicionaría al sultán. Imagina ser un niño de 11 años, arrancado de tu familia, enviado al corazón del imperio enemigo. Rodeado de gente que habla un idioma que no entiendes. Una religión que no compartes. Sabiendo que si tu padre comete un solo error, te ejecutarán. Los hermanos fueron separados casi inmediatamente. Radu, el hermano menor, era hermoso. De rostro angelical, cabello dorado, modales refinados. Los otomanos lo adoraron. Le dieron tutores, educación, lo trataron como a un príncipe. Radu se adaptó. Aprendió turco. Abrazó la cultura otomana. Algunos historiadores sugieren que se convirtió al Islam y que incluso fue amante del príncipe Mehmed, el futuro sultán. Vlad era diferente. Alto, delgado, de mirada dura y temperamento difícil. Se negó a inclinarse ante sus captores. Se negó a aprender. Se negó a sonreír. Y por eso fue castigado. Lo golpeaban. Lo encerraban en celdas oscuras. Lo torturaban. Le enseñaron que la desobediencia se pagaba con dolor. Que el poder se mantenía a través del miedo. Que la crueldad era eficaz. Pero algo más importante, le enseñaron a odiar. Vlad pasó 6 años en esa prisión dorada. 6 años viendo a su hermano menor recibir amor mientras él recibía látigos. 6 años soñando con venganza. Y aprendiendo. Observando. Estudiando cómo los otomanos gobernaban a través del terror. Cómo usaban el empalamiento público para mantener el orden. Tomaba notas mentales. En 1447 llegaron noticias desde Valaquia. Su padre, Vlad Dracul, había sido capturado por los nobles boyardos, la aristocracia local que lo consideraba demasiado débil. Lo arrastraron hasta el pantano de Vlteni. Y allí lo enterraron vivo. Su hermano mayor, Mircea, fue capturado también. Los boyardos le arrancaron los ojos con hierros al rojo vivo. Después lo enterraron vivo junto a su padre. Vlad tenía 16 años cuando se enteró. Su padre, muerto. Su hermano mayor, torturado y asesinado. Su hermano menor, convertido en un otomano. Y él, atrapado en la corte de sus enemigos. Pero algo cambió en él ese día. Algo se rompió. O tal vez algo despertó. Los otomanos vieron una oportunidad. Necesitaban un príncipe títere en Valaquia, alguien que les debiera todo. Vlad era perfecto. En 1448, con apenas 17 años y apoyado por un ejército otomano, Vlad Dracul regresó a Valaquia. No como rehén, como príncipe. Su primer reinado duró exactamente 2 meses. Vlad llegó a Trgovite respaldado por soldados turcos. Pero los boyardos, los mismos nobles que habían asesinado a su padre, se negaron a aceptar a un príncipe otomano. Conspiraron contra él. Sobornaron a sus guardias. Y una noche, Vlad tuvo que huir por su vida, escapando a caballo mientras los boyardos quemaban el palacio. Huyó a Moldavia, a la corte de su primo, el príncipe Bogdan II. Pensó que encontraría refugio. Error. Bogdan II fue asesinado poco después por nobles conspiradores. Vlad apenas escapó de nuevo, esta vez hacia Transilvania, donde se refugió en las montañas. Pasó los siguientes 8 años como un fantasma. Sin trono. Sin ejército. Sin poder. Pero con algo mucho más peligroso, tiempo para planear. Vivió con los húngaros, aprendiendo sus tácticas militares. Se entrenó como guerrero. Estudió. Observó. Y sobre todo, hizo una lista. Una lista de todos los que lo habían traicionado. Los boyardos que mataron a su padre. Los nobles que lo expulsaron. Los supuestos aliados que lo abandonaron. Cada nombre grabado en su memoria. Y en 1456, su oportunidad llegó. Uniadi János, el gobernador militar de Hungría, necesitaba un aliado en Valaquia para frenar el avance otomano. Vlad era la opción perfecta,
conocía a los turcos, odiaba a los boyardos que ahora gobernaban Valaquia, y tenía algo que Hunyadi valoraba: sed de venganza. En el verano de 1456, con un pequeño ejército húngaro, Vlad invadió Valaquia. El príncipe gobernante, Vladislav II, salió a enfrentarlo. Se encontraron en un valle cerca de Trgovite. La batalla fue breve y brutal. Vlad, que había aprendido tanto de otomanos como de húngaros, lideró la carga personalmente. Atravesó las líneas enemigas como un demonio. Encontró a Vladislav II en medio del combate. Y personalmente, con su propia espada, le cortó la cabeza. Entró en Trgovite llevando la cabeza de su predecesor en una lanza. Los boyardos entendieron el mensaje. Vlad Dracula había regresado. Y esta vez, no habría piedad. Su primer acto como príncipe fue convocar a todos los boyardos de Valaquia a un gran banquete de Pascua en 1459. Era una tradición. El nuevo príncipe invitaba a la nobleza a celebrar. Música, vino, comida. Una muestra de unidad. Los boyardos llegaron con sus mejores ropas. Familias enteras. Ancianos, mujeres, niños. Todos vestidos con sedas y joyas, mostrando su riqueza. Vlad los recibió con una sonrisa. El banquete comenzó. La comida era exquisita. El vino fluía libremente. Los nobles reían, relajados. Después de años de guerra civil, finalmente había paz. Y entonces, en medio del festín, Vlad se puso de pie. Tengo una pregunta, dijo con voz tranquila. ¿Cuántos príncipes de Valaquia han visto ustedes y sus familias en sus vidas? Los nobles, confundidos, comenzaron a responder. Algunos habían visto 5 príncipes. Otros 10. Los más viejos, 20 o más. Vlad asintió. Interesante, dijo. Así que ustedes son los responsables de la inestabilidad de este país. Ustedes traicionan y asesinan príncipes como si fueran juguetes. El salón quedó en silencio. Mis guardias tienen una pregunta para cada uno de ustedes. Las puertas se abrieron. Entraron cientos de soldados. Los boyardos más viejos, los patriarcas de las grandes familias, fueron arrestados inmediatamente. Vlad les preguntó personalmente: ¿sabías del asesinato de mi padre? Algunos mintieron. Algunos suplicaron. Algunos admitieron. No importó. Todos fueron empalados ese mismo día frente al palacio. Las estacas fueron colocadas para que murieran lentamente, durante días. Sus gritos podían escucharse por toda la ciudad. Pero eso no fue todo. Los boyardos más jóvenes, los que Vlad consideró útiles, recibieron un castigo diferente. Ustedes van a construirme un castillo, les dijo. Y así, todavía vestidos con sus ropas de Pascua, las familias nobles fueron marchadas 80 kilómetros hacia el norte, hasta las montañas Fra. Allí, sin herramientas adecuadas, sin comida suficiente, sin descanso, fueron forzados a construir piedra por piedra lo que hoy conocemos como el castillo de Puenari. Trabajaron hasta que sus ropas de seda se convirtieron en harapos. Hasta que sus manos sangraban. Hasta que caían muertos de agotamiento. Los que sobrevivieron nunca olvidaron. Vlad había enviado un mensaje claro a toda Valaquia. La era de los boyardos había terminado. ¿Pero por qué el empalamiento? ¿Por qué no la decapitación, el ahorcamiento, cualquier otro método de ejecución? Porque Vlad entendía algo que muchos gobernantes no: el terror es más efectivo que la fuerza. El empalamiento era la forma de ejecución más lenta, dolorosa y pública imaginable. La víctima era colocada sobre una estaca afilada que entraba por el ano o la vagina y era forzada a atravesar el cuerpo lentamente, a veces tardando días en salir por el hombro o la boca. La estaca estaba diseñada para evitar órganos vitales. La persona moría de deshidratación, infección o shock, pero podía tardar hasta 3 días. Y durante ese tiempo, era exhibida públicamente. Vlad colocaba las estacas en las plazas principales, en las rutas comerciales, en las entradas de las ciudades. Quería que todos las vieran.
Quería que el terror se extendiera por todo el país. Funcionó. En 6 años, Vlad transformó Valaquia de un país caótico y corrupto en uno de los más seguros y ordenados de Europa. Según las crónicas de la época, se podía dejar una bolsa de oro en medio de la plaza de Trgovite y nadie la tocaría. Los comerciantes viajaban solos por los caminos sin ser asaltados. Los crímenes violentos prácticamente desaparecieron. ¿Por qué? Porque todos sabían qué pasaba con los criminales. Vlad colocó una copa de oro en la fuente principal de Trgovite. Era una copa exquisita, incrustada con joyas. Valía una fortuna. Cualquiera que tuviera sed podía usarla para beber agua de la fuente. Pero nadie, jamás, intentó robarla. Durante todo el reinado de Vlad, 6 años, la copa permaneció allí, intocada. Porque todos sabían, robar esa copa significaba el empalamiento. Y no solo para el ladrón. Para su familia. Para sus vecinos. Vlad creía en la responsabilidad colectiva. El miedo era absoluto. Pero Vlad no empalaba solo a criminales. Empaló a mendigos porque eran una carga para el Estado. Un día, invitó a todos los pobres, enfermos y discapacitados de Valaquia a un gran banquete en Trgovite. Les prometió comida y ropa gratis. Cientos llegaron. Fueron alimentados generosamente. Al final del banquete, Vlad les preguntó: ¿quieren vivir sin preocupaciones? ¿Sin dolor? ¿Sin sufrir nunca más? Todos gritaron que sí. Vlad ordenó cerrar las puertas del salón. Y lo incendió. Todos murieron quemados. Más tarde explicó: los liberé de sus sufrimientos. Ahora Valaquia no tiene que mantener parásitos. Empaló a monjes porque mentían sobre milagros. Empaló a comerciantes extranjeros que se negaban a seguir sus leyes. Empaló a un embajador otomano que se negó a quitarse el turbante en su presencia. Cuando el embajador dijo que era tradición religiosa no quitárselo, Vlad respondió: entonces te ayudaré a mantener tu tradición. Y ordenó clavar el turbante a su cabeza con clavos de hierro. Pero su acto más audaz contra los otomanos llegó en 1459. El sultán Mehmed II envió emisarios a Valaquia exigiendo el tributo anual, 500 niños jóvenes que serían convertidos en genízaros, soldados esclavos del sultán. Vlad invitó a los emisarios a su palacio. Les sirvió comida. Escuchó sus demandas. Y entonces, tranquilamente, ordenó a sus guardias: empálenlos. Los emisarios gritaron que eran embajadores, que estaban protegidos por ley internacional. Vlad sonrió. El sultán sabrá mi respuesta. Los cuerpos empalados de los emisarios otomanos fueron enviados de regreso a Constantinopla en carretas. Era una declaración de guerra. Mehmed II, furioso, reunió un ejército de 150.000 hombres. En 1462, invadió Valaquia. Vlad tenía apenas 30.000 soldados. En condiciones normales, habría sido una masacre. Pero Vlad no luchaba de forma normal. Implementó una estrategia que hoy llamaríamos tierra arrasada. Envenenó los pozos. Quemó los campos. Destruyó los puentes. Cualquier cosa que el ejército otomano pudiera usar, fue destruida. Los otomanos avanzaron, pero no encontraron comida, ni agua, ni refugio. Y entonces, Vlad comenzó su guerra de guerrillas. Ataques nocturnos. Pequeños grupos de soldados valacos atacaban el campamento turco en la oscuridad, mataban a docenas, y desaparecían en la noche. Los otomanos nunca sabían cuándo vendría el próximo ataque. No podían dormir. El miedo era constante. La noche más famosa fue el 17 de junio de 1462. Vlad, disfrazado con uniformes turcos, lideró personalmente un ataque nocturno directo contra la tienda del sultán Mehmed II. Casi logra asesinarlo. El sultán escapó por poco, despertando en medio del caos, sus guardias siendo degollados a su alrededor. Vlad se retiró antes del amanecer, dejando cientos de soldados otomanos muertos. Los turcos lo llamaron Kaski Bey, el príncipe empalador.
Pero la guerra se estaba volviendo insostenible. Vlad no podía derrotar a 150.000 otomanos en campo abierto. Necesitaba algo drástico. Algo que rompiera la moral del enemigo. Y entonces creó su obra maestra de horror. Durante semanas, Vlad y sus hombres trabajaron. Capturaron a todos los prisioneros turcos que pudieron. Pero no solo soldados. También civiles de las áreas que los otomanos habían conquistado. Búlgaros, griegos, cualquiera que considerara colaborador. Y los empaló. A todos. Miles de personas. Las estacas fueron colocadas a lo largo del camino que el ejército otomano debía seguir para llegar a Trgovite. 20.000 estacas. 20.000 cuerpos. Formando un bosque de muerte que se extendía por kilómetros. Cuando el sultán Mehmet II llegó con su ejército y vio aquello, algo raro sucedió. El conquistador de Constantinopla, el hombre más poderoso del mundo, se detuvo. Sus generales le rogaron dar media vuelta. Los soldados veteranos, hombres que habían luchado en 100 batallas, vomitaban y lloraban. El olor era insoportable. Los buitres oscurecían el cielo. Y en medio de todo, en la estaca más alta, estaba el cuerpo del emisario principal del sultán, todavía vestido con sus ropas ceremoniales. Mehmet II, por primera vez en su vida, sintió miedo. Un hombre que hace esto, dijo, no puede ser derrotado. Está más allá de la razón. Más allá de la humanidad. Y ordenó la retirada. El ejército otomano, que nunca había huido, huyó de Valaquia. Vlad había ganado. No con ejércitos. No con estrategia. Con terror puro. Pero la victoria tuvo un precio. El rey de Hungría, Matías Corvino, había prometido enviar refuerzos a Vlad durante la guerra contra los otomanos. Nunca llegaron. ¿Por qué? Porque Matías tenía otros planes. Quería un Valaquia débil y dependiente, no un príncipe fuerte e independiente como Vlad. Peor aún, Matías había estado negociando en secreto con alguien. Radu el Hermoso. El hermano de Vlad. Radu, que había crecido en la corte otomana, que se había convertido en un favorito del sultán, que había abrazado la cultura turca, ahora regresaba a Valaquia. No como hermano. Como conquistador. Los otomanos, aunque habían huido del bosque de los empalados, no habían renunciado a Valaquia. Simplemente cambiaron de estrategia. En lugar de invadir con un ejército masivo, enviaron a Radu con fuerzas más pequeñas y una promesa, paz y prosperidad si aceptaban a Radu como príncipe. Los boyardos, cansados de años de terror, comenzaron a cambiar de bando. Vlad se encontró luchando una guerra en dos frentes, contra los otomanos al sur y contra su propio hermano. Era una guerra que no podía ganar. En 1462, exhausto, sin aliados, Vlad viajó a Hungría para buscar ayuda del rey Matías. Fue una trampa. Matías lo arrestó inmediatamente, acusándolo de conspirar con los turcos. Era absurdo, Vlad había pasado años luchando contra los otomanos. Pero Matías necesitaba una excusa. Vlad fue encarcelado en la Torre de Salomón, en Buda. Permaneció prisionero durante 12 años. 12 años encerrado en una celda fría, viendo a través de una pequeña ventana cómo el mundo seguía sin él. Su hermano Radu gobernaba Valaquia. Los boyardos volvían a conspirar. Los otomanos cobraban tributo. Todo por lo que había luchado, destruido. Las crónicas de la época cuentan algo escalofriante sobre su tiempo en prisión. Vlad no podía vivir sin torturar. Capturaba ratas, pájaros, cualquier criatura que entrara en su celda. Y los empalaba. Con pequeñas estacas de madera que tallaba con sus uñas. El carcelero lo encontró una vez con una hilera de ratones empalados frente a su cama. Era todo lo que le quedaba. Pero en 1474, algo cambió. Radu el Hermoso murió de sífilis. Valaquia cayó en el caos nuevamente. Y el rey Matías, ahora enfrentando una nueva amenaza otomana, necesitaba un guerrero despiadado. Liberó a Vlad. Con 60 años, delgado, canoso, pero con los ojos todavía ardiendo,
Vlad Dracula regresó a Valaquia por tercera vez. Pero ya no era el mismo país. Los boyardos lo odiaban. La gente lo temía. Los turcos querían su cabeza. Su tercer reinado duró apenas 2 meses. En diciembre de 1476, cerca del pantano de Blteni, el mismo lugar donde su padre había sido enterrado vivo 30 años antes, Vlad fue emboscado por asesinos. Algunos dicen que fueron enviados por los turcos. Otros dicen que fueron boyardos traidores. La verdad es que nadie sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que Vlad Dracula, el empalador, el príncipe que había aterrorizado a un sultán, murió en un charco de barro. Su cabeza fue cortada y enviada a Constantinopla como trofeo. El sultán Mehmed II la exhibió en una estaca frente a su palacio. Vlad, finalmente, había sido empalado. La ironía era perfecta. Hoy, más de 500 años después, Vlad Dracula sigue siendo uno de los personajes más controvertidos de la historia. En Rumanía, es considerado un héroe nacional. Hay estatuas suyas. Los libros de historia lo pintan como un defensor de la cristiandad, un príncipe que sacrificó todo para proteger a su pueblo de los otomanos. Y es verdad que detuvo invasiones. Que mantuvo la independencia de Valaquia cuando países más grandes caían. Que implementó leyes contra la corrupción. Pero también es verdad que mató a decenas de miles de personas de formas horribles. Que quemó vivos a los pobres. Que empaló a niños frente a sus padres. Que torturaba por placer. ¿Qué era realmente Vlad? La respuesta probablemente es, ambos. Un producto de su tiempo. Una época donde la crueldad era común, donde los gobernantes mantenían el poder a través del terror, donde la compasión era vista como debilidad. Pero incluso para su época, Vlad era extremo. Otros príncipes ejecutaban enemigos. Vlad los convertía en espectáculos de horror. Pero hay otra razón por la que Vlad nunca será olvidado. En 1897, un escritor irlandés llamado Bram Stoker publicó una novela, Drácula. Stoker buscaba un nombre para su vampiro, algo que sonara exótico y aterrador. Mientras investigaba en la biblioteca del Museo Británico, encontró referencias a Vlad Dracula, Vlad el hijo del dragón. Pero Drácula en rumano también suena como diablo. Perfecto. Stoker tomó el nombre. Tomó la ubicación, Transilvania. Tomó algunos detalles de la crueldad de Vlad. Y creó al vampiro más famoso de la historia. Lo irónico es que Vlad no tiene nada que ver con vampiros. No bebía sangre. No tenía colmillos. No dormía en ataúdes. Pero su leyenda era tan oscura, tan aterradora, que cuando la gente escuchaba el nombre Drácula, ya sentía miedo. Y así, el empalador se convirtió en inmortal. No como recordaba. No como realmente era. Sino como algo peor. Como la personificación del mal eterno. Hay un último misterio sobre Vlad. Su tumba. Según las crónicas, después de que los turcos le cortaran la cabeza, su cuerpo fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla en medio de un lago. En 1931, arqueólogos excavaron la tumba. ¿Estaba vacía? No había cuerpo. No había huesos. Nada. Algunos dicen que fue saqueada siglos atrás. Otros dicen que Vlad fue enterrado en secreto en otro lugar. Y hay quienes, por supuesto, bromean con que Vlad nunca murió. Que todavía camina en la noche. Buscando venganza. Esta fue la historia de Vlad Dracula. Vlad Epe. Vlad el empalador. Un hombre que vivió en tiempos de guerra constante. Que fue traicionado por su familia, torturado por sus enemigos y forzado a convertirse en un monstruo para sobrevivir. ¿Justifica eso sus actos? Probablemente no. Pero explica cómo un niño que una vez lloró en una celda otomana se convirtió en el hombre que creó un bosque de cadáveres. La historia de Vlad nos recuerda algo importante: los monstruos no nacen, se crean. Por las circunstancias, por el dolor, por las traiciones. Vlad no era un vampiro. Era algo más aterrador. Era humano. Esto ha sido Ecos del Pasado.
Espero que esta historia te haya impactado tanto como a mí cuando la investigué. Si te gustó este contenido, recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal para más historias fascinantes de personajes que cambiaron el mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías la historia real de Vlad el Empalador? ¿Crees que fue un héroe o un villano? ¿Y desde qué país nos estás escuchando? La próxima semana continuaremos con más historias del pasado que cobran vida. Hasta entonces, que descansen bien. O tal vez, no tanto, después de esta historia. Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Pasado.